Vamos, Gise. Bueno, muchas gracias. Esto es muchísimo. A punto de inmolarme aquí. Gracias por estar. Gracias a toda esta movida y todo este ecosistema. Está espectacular. Bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? Bien, funciona. Periodismo performático, creativo y emprendedor. Mi nombre es Gisela Ferraro. Vengo a hablarles de esto y voy a partir de una pregunta. ¿Cómo llegué acá? O sea, y si las pantallas que están cortadas en 6 no le permiten ver bien, ¿cómo llegué ahí? O sea, más, ¿cómo llegué ahí? Bueno, ya es un montón, ¿no? ¿Qué hace por entonces una licenciada en letras modernas, periodista cultural, reconocida en medios gráficos, televisivos y audiovisuales, sostenida por 5 bailarines del under en la sala más off de todo el teatro independiente porteño? ¿Qué hace? Una perfo. ¿Qué es una perfo? ¿Qué es una performance? Performance, biodrama. Agarrar materiales personales, así se llama técnicamente, cosas que te pasaron en la vida real, resignificarlas en una estructura de ficción, pararse en un escenario, inmolarse y vomitarlo todo. O, como diría el lenguaje corpo, una cosita de arte muy de nicho. Periodismo performático, creativo y emprendedor, todo lo que me pasó cuando dejé los medios tradicionales. Y esto empieza acá. Ah, no, ahí. 1996. Uy, me fui un montón, che. Soy de las últimas millennials. 1996, Internet en Argentina. Ahí va. Internet en Argentina había llegado apenas 2 años, pero en el 94 solamente lo usaba Cancillería y algunas universidades, y ya para el 95 lo empezaban a usar La Nación y Clarín. Ojo con este dato, ¿sí? 1995 ellos, yo acá, en 1996. Pero ¿qué va a pensar una niña típico de acto de escuela? Es que si me pongo en el escenario, o sea, yo también quiero recordar que una vez me disfrazaron de sol, ¿sí? Y me vio más gente también. Pero para una niña, digo, hablando de internet, para una niña del interior, porque a todo esto Villa Mercedes, es Cuyo igual, pero ahí es donde nací. Una niña del interior, ¿qué es lo que le importa? La televisión. O sea, claramente la televisión. Estamos hablando de la década de los 90, la televisión explotando por todos lados, era el gran medio masivo de comunicación y había algo que nos manejó durante toda esa década. Ay, me olvidé de las cámaras. Ahí está. ¿Ves? Justo ahí. Rating, rating. O sea, el rating, qué cosa chistosa, ¿no? Porque después te enterás de que ese parámetro de Ibope se medía con 700 casas porteñas que llamaban por teléfono y le preguntaban, ¿qué está viendo usted? ¿Sí? No sé si lo sabían. Yo me obsesionaba con eso. Tenía 9 años y lo único que quería era que me llamaran para preguntarme, ¿qué estás viendo? Y yo decirle, Susana Jiménez, obvio. ¿Pero por qué? Acá viene. Ah, y acá hay que hacer toda una movida, entonces, pará. Porque esto es televisión en vivo, ¿eh? Entonces, el audio va a salir un poquito desde acá, ¿sí? Y yo, claro, me falta un brazo ahora, no me di cuenta de eso. O sea, yo le voy a dar ahí. Como verán, aún con muchos cortes. Esto pasa porque es programa en vivo, ¿eh? Aún hay muchas perlas, las vamos a pasar el bien, no se las pierdan. Bueno, como también hay que prestarle atención a la invitada, la última, déjame estoy acá, en esta. Ahí va. ¿En qué cámara estoy? ¿Acá? Déjame hacerlo, por favor. ¿En qué cámara estoy? ¿Acá o acá? Bueno, año 96, chica de los 90, o sea, niña de los 90, era la televisión, era Susana Jiménez, era ese tipo de formatos y contenidos. O sea, estamos hablando de una década donde la información corría de manera unidireccional, ¿sí? De arriba para abajo, masiva, hacia todos. Entre la radio, la gráfica, la televisión juntaba lo mejor de cada cosa, ¿no? La imagen por un lado, la información por el otro, el sonido, el audio, el entretenimiento. Era espectacular y sobre todo era verdad, ¿sí? 20 años después, casi 20 años después, sucede que
el sueño de una buena periodista, ¿no?, acá presente, seguía siendo estar en la televisión. O sea, ¿qué? Esto es un poco lo que yo hacía más o menos por entonces. Pero hay dos datos fundamentales. Primero, antes, que no me hizo falta irme a Buenos Aires para estar en televisión. O sea, claro, yo no quería hacer algo muy mainstream claramente. O sea, era medio fan de otras cosas. Pero, y ahí entran los dos datos. Uno, la presencia de la ley de medios. Otro, el círculo dorado. O sea, de repente vamos a introducir... Ay, no, esto... ¿Cómo va? Hermoso, ahí, va. De repente vamos a introducir dos conceptos, uno muy histórico y otro que tiene que ver con el concepto del círculo dorado. Lo que me olvidé de decir, que ahora por eso me colgué un ratito, es que en este momento esta charla también está siendo performática, porque lo que yo quiero tratar de entender, ¿sí?, es en un contexto histórico y cultural cómo fue que este personaje llegue a ser emprendedora digital, ¿no? O sea, lo digo entre paréntesis, después lo ponemos más adelante. Ley de medios y círculo dorado. ¿Se acuerdan de este mapa en el año 2008-2009? O sea, levanten la mano a ver, como que lo vimos mucho a este mapa. Claro. Era el año 2009, finalmente, se promulga la Ley de Medios. La Ley de Medios apuntaba hacia una descentralización de los grandes grupos dueños de los medios masivos de la comunicación, por lo tanto de la información, por lo tanto de tu vida, la mía y la de todos. Entre idas y vueltas, llegamos a 2016 con un decreto firmado por Macri donde esta ley se baja. Primero hubo una apelación del Grupo Clarín, después hubo ciertos dictámenes de la Corte. 2016, esta ley, como estaba promulgada, deja de funcionar, pero algo nos deja, y algo de eso tiene que ver, para mi experiencia personal, que es la TDA. La TDA es la televisión digital abierta, ¿sí? Por otro lado, el otro concepto, el círculo dorado, y esto es muy básico para emprender, así que está bueno y reforzamos ese concepto. Tenemos por un lado el qué hacemos, eso es lo más visible, o sea, yo quiero hacer esto es mi producto, digamos, en un lenguaje de marketing. Adentro, si empezamos a escarbar y hurgar, vamos a encontrarnos con el cómo, es decir, ¿cómo hago yo eso? O sea, ¿qué valor estoy transmitiendo ahí? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué me está diferenciando? Y el corazón de esa manzana es el por qué, ¿sí? O sea, bueno, a ver, todo bien, pero a mí, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué me mueve? ¿Por qué me estoy levantando todos los días para hacer lo que hago? ¿El propósito de marca o el propósito de quien emprende? En este caso, se juntaban estas dos situaciones, o sea, lo contextual de la TDA es Televisión Digital Abierta, hizo que existiera acá en Mendoza, por ejemplo, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Se llama Señalú, y fue el primer canal de una universidad pública en estar en esta esfera, ¿sí?, que era la del 33% que le garantizaban a organizaciones gubernamentales en ese, bueno, después fallido Ley de Medios. Por un lado, entonces, un medio, digamos, apto para cierto tipo de contenidos, y por el otro lado, mi por qué. Mi por qué, yo ya me estaba dando cuenta que era conectar. Y era conectar lo que a mí me gustaba compartir y lo que a mí me movía. Y a mí me movía el arte. Entonces, lo que yo hacía era comunicar cultura, contar cultura. De momento, en este soporte, que está bueno, sí, hay lugar y tal, pero sigue siendo televisión. ¿Es reciclado el formato? Sí, pero sigue siendo televisión. Y por la misma época, año 2016, estaba pasando lo siguiente. Facebook en el mundo ya contaba con 1.500 millones de usuarios. YouTube con 1.000 millones de usuarios, Instagram con 400.000, y a propósito puse este loguito de Instagram, porque ese es el año en el que cambia. ¿Te acordás? Sí, claro. Y ese año justamente, bueno, en realidad el siguiente, en el 2017, pasa algo que para mí es transformador. Se crean las Instagram Stories. O sea, justamente en ese año, Instagram cambia de logo, que hay todo un concepto de marca detrás de esto, ¿no? O sea, dejamos de promover, pasar fotografías a empezar a promover el uso del video. Digo, después de todo esto se mezcla y hoy por hoy, digo, están medio como realmente tergiversados los canales y las redes sociales lo que están apuntando. Pero en ese momento, cuando llegan las Instagram Stories, a mí se me explota literalmente la cabeza. Había agilidad,
cosa que en la televisión no tenía. O sea, en la televisión vos haces un programa en vivo, perfecto, tal, pero ¿quién estaba viendo en 2016 algo en vivo? No, o sea, ya estábamos viendo on demand los contenidos, entonces si no lo subíamos a YouTube no existía. Y ahí hay una serie de mecanismos, porque es una estructura grande, hay personas que cumplen horarios de trabajo que por ahí no coinciden con los tuyos, y eso hacía que por ahí el contenido se subía a los 2 días, yo morida. Audiencia, pues estaban todos ahí, y experimentación, sobre todo experimentación, que eso es lo que me empieza a interesar a partir de ahora. A partir de este momento, entonces yo digo, bueno, ya está, la televisión no me va a avalar, este formato no representa, ya aparte que cuestionado, digamos, desde la verdad, desde todos los conceptos que promulgaba. Nos vamos a la contracultura 2.0, que ya estaba súper remega mil fundada, o sea, ya estábamos hablando desde Fotolog en adelante, esto ya estaba existiendo. Pero claro, en el periodismo hubo algo, digo hubo porque la verdad que no sé si prosperó mucho, que se llamaba MOJO o Mobile Journalist. Yo medio flashé, dije, listo. O sea, estamos hablando de que yo era una periodista que no sabía nada de cámara y mucho menos de edición. Pero me encuentro con un celular y empiezo a flashear con eso. O sea, las herramientas me las provee la red social y es un lenguaje que empiezo a experimentar. Entonces, ok, Mobile Journalist. Estaba como un poco el foco en España, hacían cursos, talleres, era como... Y por el otro lado los medios criticando y los sindicatos que los camarógrafos vamos a morir y cosas que, bueno, claro, o sea, era la tecnología de un periodista filmándose solo, sola, con cámara y puestos de trabajo o formas de hacer las cosas que empezaban a tambalear. Bueno, yo estuve como un poco metida ahí, sobre todo reportando situaciones de la calle y tal. Pero seamos sinceros, o sea, la Corpo 2.0 existía cuánto antes, ¿no? O sea, año 1995 ya estaban tirando diarios digitales. Al 2016 estaban de sobrado en las redes sociales. De hecho, lo curioso es que los medios masivos de comunicación pasan de ser medios masivos a productos digitales. Hoy por hoy se manejan realmente con su departamento de data scientist, con su departamento de algoritmo, con su departamento de audiencias, como si fueran un producto digital más. Y están vendiendo, porque realmente están vendiendo y creando e inventando información. Entonces, por un lado teníamos ya la Corpo 2.0 y por el otro lado había nativos 2.0. Me acuerdo cuando salió Filo News. No, me acuerdo, y mi papá también se acuerda bastante, porque yo hacía 3 años antes tenía la re idea de hacer el noticiero por Instagram. O sea, yo estaba en vivo en la televisión y ya me daba cuenta que esto no va para ningún lado. Vamos a hacer noticiero por Instagram, noticiero por Instagram. Bueno, Pergolini, hello, llega, lo hace, existe, está. Entonces era como que, ¿cuántas alternativas tenía, no? O sea, a todo esto yo no elegí el camino no me consideraba una creadora de contenidos, no sabía muy bien lo que era. Tampoco mucho menos que estaba emprendiendo. De esto se trata esta charla, de ver cómo eso se va hilando y va llegando. Hay que hacer pruebas. Es así, son pruebas. O sea, ese vacío que por ahí me dejó irme de los medios, perder quizás una voz, perder la estructura, bueno, lo empecé a llenar con pruebas. En un momento donde Internet, la penetración mundial era altísima en Argentina también, en redes sociales por supuesto, y sobre todo en redes sociales desde el móvil. Y acá llegamos a la parte de periodismo performático. Más o menos se llevaron una idea de lo que es una performance. Recién, o sea, por eso como que hicimos la aclaración. Entonces, periodismo performático, esto en el caso de un blog, en el caso escrito, que después también fue medio transmedia, es ponerse en primera persona e inmolarse. O sea, te voy a contar algo que estoy viviendo, pero te lo voy a contar de una manera muy exagerada, muy apasionada, me voy a poner a propósito por delante del artista. Es como un poco como un juego, ¿no? Empecé a experimentar así. Entonces, eso, ¿no? Intervenir la obra en sí o hacer todo un juego de que, lo voy a contar breve. Tatiana es una obra de Manuel García Migani, que es un dramaturgo de acá de Mendoza. No sé si alguien conoce teatro de acá de Mendoza, uno de los mejores. Esa obra fue seleccionada por el Teatro Cervantes la empieza a promover. Yo viviendo en Buenos Aires veo que está todo Buenos Aires empapelado con el nombre de esta persona que yo admiraba muchísimo, a quien le había hecho muchas notas. Entonces, a propósito, hago todo un juego de que voy al Cervantes porque voy a ver la obra y porque hago toda una crónica. Y no, la obra
a pesar de que toda la información estaba en Capital, estaba acá, en Mendoza, o sea, estaban descentralizando la cultura. Entonces es un poco el juego con la periodista porteña o basándose en la cultura como centro, que no entiende cómo no tiene acceso a ese espectáculo, y sí personas que están viviendo en el interior, sí, bueno, nada. Juegos que iban y que venían, o sea, era un poco eso el periodismo performático. Después seguía, obviamente, con el tema de filmar, estar en la calle, o sea, ponerme como en primera persona. Este es el año 2018, o sea, es por la legalización del aborto en el Congreso. Contenidos que iban saliendo y aplicando. Una cosa que hice muchísimo, porque durante 10 años fui crítica de teatro, fue entonces dejar de escribir, irme a las redes, de vuelta, ¿no? ¿Para qué voy a estar en el diario si quién lee el diario? O sea, con todo el respeto del mundo, porque esto está buenísimo que exista y que continúe. Yo medio que tenía la necesidad de experimentar el lenguaje y experimentar en otro formato. Entonces empecé a armar esto, que eran como crónicas de teatro, coberturas de teatro en Instagram Stories. Fundamos un proyecto muy grande que sigue existiendo, que se llama Farsa Mag en Buenos Aires. Lo pueden buscar cuando quieren ir al teatro, está buenísimo. Y desde ahí también hicimos, ¿le puedes dar play again? Desde ahí también hicimos lo que se llamaban videoreseñas, o sea, usamos el formato de Instagram en vertical, filmábamos las obras, eso era una impunidad absoluta. O sea, un par de artistas un poco después se enojaron. Obvio que después lo editábamos, le poníamos como palabras, le poníamos como una reseña, un storytelling estaba haciendo en el año 2017-2018, yo no sabía de ese concepto para nada. Y después formato YouTube, ¿no? Más horizontal, bueno, como con herramientas del loop y ciertas cuestiones y ciertos juegos que eran muy visuales en ese momento, muy comunes. A ver, la idea era hacer algo que me enseñó un gran maestro de la comunicación que se llama Eduardo Aliberti, que era pensar como pocos, hablar como muchos. O sea, había que hablar como todos, y el hablar era ese lenguaje y eran todos esos recursos, en este caso audiovisuales, que me proponían las redes sociales. En un momento de mi vida empiezo a trabajar para cine, y empiezo a trabajar para festivales de cine. Y ahí se termina de completar, o se empieza a terminar de completar ese círculo que hablábamos recién, el círculo dorado. Porque yo ahí entiendo que lo que quiero hacer es conectar, y es conectar a personas con películas. Entonces, trabajando desde adentro, primero hago como un trabajo de prensa bastante tradicional, si se quiere, y después otra vez me empiezo a enfocar en los propios canales de. Se arma toda una especie de lenguaje propio de ese tipo de comunicación, y ahí digo, bueno, ya fue, hago mi marca y esto se lo vendo a todos los festivales de Argentina y me voy de viaje por la Argentina toda mi vida. 2019 mediados, sí, 2 viajes hice. 2020 adentro. Llega la pandemia, como bien sabemos, estaba absolutamente todo prohibido. Claramente esos festivales, es decir, mis clientes ya no existían, o ya no existían en el formato en que yo los había conocido. Porque lo que empezó a suceder fue que todo más, ese cine de nicho, de festivales, independiente, alternativo, latinoamericano, empieza a llegar al streaming, empieza a llegar a una posibilidad online, pero muy pocas personas lo sabían. Todas esas películas, ¿no? Y después cosas todavía más experimentales en el momento, los festivales de cine. Los festivales de cine empezaron a hacerse online. Entonces, un poco para solventar la angustia y la tragedia de estar atravesando la pandemia absolutamente sola en un departamento del microcentro porteño, bueno, me pongo a crear y a contactar. Y la agenda se hizo muy chica y muy accesible. Entonces cubrí festivales de Suiza, cubrí festivales de otros de Europa, algunos de Estados Unidos. Armamos festivales, armamos experiencias de cine virtual, porque lo único que podíamos hacer era eso, o sea, como que proponer una conectividad diferente a través de películas. Ahí es cuando digo que ese círculo para mí termina de cerrarse, porque lo que yo entiendo que quiero hacer desde lo más profundo de mi ser es poder conectar productos culturales accesibles, ¿sí? No hablar de una obra de teatro quizás que no puedas ir a ver, o hablar de una película que está en un festival que nunca vas a llegar. Entonces, con la accesibilidad de Internet, esto empieza a cambiar. Me pongo a hacer contenidos así como de manera compulsiva para ir contando todo eso que, está a un clic. O sea, es que, mirá, en el mismo soporte que yo te lo estoy contando, te dejo el botón para que puedas verlo. Eso así empezó siendo Fanzine como marca de contenido, ¿sí? Año 2020. Tengo un sueño un día
mira qué premonitorio, porque ya van a ver después qué me pasó, de que se me caía Instagram. Entonces, en el 2020, yo vivía para hacer esos contenidos y YouTube. Y digo, bueno, ya fue, o sea, hay que hacerse una web. Y ahí la audiencia, o sea, la gente que yo tenía cerca, ya empezaba a hablar de la plataforma Fanzine. Yo ni idea, o sea, yo no sentía que estaba haciendo una plataforma. Bueno, entonces llevé eso, llevamos, porque ahí empecé a trabajar con un programador, llevamos esto a un WordPress muy simple, donde tengamos esta oferta, ¿no? De diferentes películas que están recomendadas y están seleccionadas y pertenece cada una a diferentes plataformas, diferentes tipos de plataformas, comerciales, gratuitas, más independientes, más de nicho. Claro, y acá sí que se cierra ese círculo, che, porque después me acordé de que ahí me di cuenta que estaba emprendiendo. O sea, ¿cuánto llevo de charla? Perdón, que creo que encima estoy repasando, pero recién ahora para mí aparece la palabra emprender. O sea, recién empiezo a tomar conciencia. Y eso es cuando me acuerdo de esto. O sea, yo a los 11 años, y esto también me lo acordé porque Tommy me lo preguntó hace poco en una charla, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Yo hice una revista. Una revista que se llamaba La Revista de las Chicas, pero también la compraban los varones, que vendíamos en sexto grado a solo 80 centavos. ¿Qué era esto? O sea, era fotocopias, los textos de acá de allá, recortes y una revistita, no sé, de 10 páginas. Lo curioso es que revisando este material veo que me obsesionaban dos temas. El medio ambiente, hay que evitar la contaminación. Bueno, esto es así, choreo absoluto de recorte de otras revistas y una especie de curaduría. Ese era el trabajo. Información de computación. Esa era como mi inquietud. Y acá cierra todo, porque me agarro un número los otros días y mirá lo que yo había puesto, esa era mi letra. Si estás conectado a internet, año, ¿qué sería? 98. Recién llegaba internet. O sea, yo me acuerdo cuando llegó internet a mi ciudad, que mi papá me llevó al ciber, y yo me quedé así, tipo, ¿qué es esto? Bueno, pero ahora, ¿qué hago? Entonces, para responderle a la comunidad, que nunca me lo pidió, por supuesto, qué hacer con internet, yo hice una revista donde recomendaba sitios. Si estás conectado a internet, te damos las siguientes web de tus ídolos o tus canales favoritos. Magic.com, Susana.com.ar, o sea, la piba traumada con Susana. Disney.com. Si querés saber algo de Leo, leodicaprio.com. Entérate todo sobre el Mundial con esta dire, www.france98.com. ¿Por qué no lees el diario? Clarín.com.ar. O sea, prueba fehaciente que ya restaba Clarín, ¿no? O sea, ¿qué mejor prueba que esta? Estaba haciendo lo mismo. Me cayó la ficha hace muy poco que estaba haciendo lo mismo que a los 11 años. Trabajando información, jerarquizando información, accesibilizándola, o sea, dando la posibilidad de decir, ok, tenés 800.000 plataformas y 2,5 millones de películas. Mira estas. Pero lo hice de una manera, o sea, accesible, colaborativa y dinámica. Accesible porque justamente, ¿no? Era como llevarte con la UX más artesanal y precaria que puedan imaginar. Debe haber muchos programadores acá. Vergüenza. Ver película, la reseña es accesible también, o sea, a propósito son 3 oraciones, o sea, tratamos que no sean más que eso. Es como contarle a tu abuela, a tu hermano, por qué tiene que ver esta peli, ya. Y el botón ver película que te lleva directo a darle play a su plataforma de origen. Entonces, eso es accesible. Colaborativa porque dije, no, yo no doy más, yo no puedo estar haciendo que el Instagram, que el YouTube, que esto, que el otro. Hice una convocatoria, se volvió un poco viral ahí en el nicho, estuvo bueno, yo buscaba una sola persona, aplicaron como 500, seleccioné a 10. Y son les cazapelículas, ¿sí? Son personas que están en distintos lugares del país viendo pelis en streaming y haciendo sus recomendaciones. Todo esto en la web. Y dinámica porque, bueno, esto va cambiando, ¿no? Entre estrenos, festivales de cine online que siguen existiendo, ¿no? Si vamos a analizar la industria, el mercado, igual esto no es un pitch de fancine, pero hay datos muy certeros de que están. De hecho, ahora hay uno y en la página te llevamos a ver sus películas directo. Entonces, plataformas que ustedes reconocen fácilmente y algunas que quizás les da un poco de curiosidad. Eso en cuanto. Ahí es cuando digo, che, bueno, está bien, voy a estudiar marketing. Voy a estudiar marketing porque recién ahí es, porque no entiendo lo que estoy haciendo. Estudio marketing en EG, que es parte también de este ecosistema, y ahí se me ocurre tipo la palabra, el propósito de marca. Seleccionamos el cine que querés descubrir y esto empieza a funcionar un poco mejor. Año 2022, conozco el ecosistema emprendedor. O sea, el año pasado
me termino de dar cuenta que yo estoy haciendo un producto digital y que lo que estoy haciendo es emprender de manera digital. ¿Y dónde me di cuenta? Acá, en este mismo escenario, en un Startup Weekend promovido por Agile Mentor, Wakapi, esta gente, y tuve de compañero maravilloso y a Pablo que está por ahí, que lo vi recién, uno de los proyectos ganadores. O sea, ahí yo digo, es esto. Listo, quiero ser un unicornio, o sea, es que es para mí, o sea, pero es que nadie lo pensó. Películas, streaming, es el negocio que va, ya fue, listo. ¿Dónde están los inversores? ¿Dónde están? A Juli, que es un ángel del cielo, este señor que les habló al principio, lo quemé. ¿Dónde está Juli? Bueno, lo quemé a todo el mundo, pero porque claramente es que no es tan así. Por suerte, en el mismo año me encuentro con el ecosistema emprendedor de medios. Fui a una media party que se está haciendo ya hacía 10 años, que son una especie de convenciones para hackear el periodismo, usar la tecnología a favor para mejorar las herramientas de comunicación. Fantástico, me vuela la cabeza y me invitan como medio emprendedor. Yo digo, soy eso, joya, vamos, dale. Entonces ahí bajo un poquito más a tierra y me pongo a pensar en la sustentabilidad. ¿Lo escribí bien? Sí. En la sustentabilidad. En eso me tenía que ocupar. O sea, ya no, es que no es tan arriba, ¿no? O sea, es como el trabajo más de acá, que suscriptores, que diferentes unidades de negocios, que si es un medio, entonces, bueno, podés hacer cursos, podés tener auspicios de marcas, subsidios, por supuesto. Lo más importante de todo esto, y les juro que ya estoy terminando, es entender el lugar en donde estamos parados, ¿sí? A mí todo este recorrido me trajo acá, antes de ayer, a darme cuenta que estoy en esto. O sea, no lo pude pintar, pero esto estaría ahí, ¿no? Hay algo de la tecnología que me mueve. Yo lo empecé desde la web 2.0, que son las redes sociales. Algo intenté en web 3.0, pero por suerte hay una persona que les va a hablar mucho mejor de eso y yo voy a tomar notas. La cultura, o sea, moviéndome desde siempre, y los medios de comunicación, que después me di cuenta, pues si yo hubiera pensado que estaba haciendo un medio de comunicación en ese momento, no lo hago. Es que no lo hago, es que me parece absurdo, ¿para qué otra cosa igual? Bueno, yo empecé con un producto digital, caí en un medio digital. Pero entonces, si yo estoy ubicada acá y hablamos del campo cultural, o sea, está todo bien con el propósito, el propósito de marca o ese por qué tenerlo claro. Pero vivimos en una sociedad, o sea, si eso que tenés adentro, que te mueve, que hace que te levantes a la mañana todos los días y que agarres y que emprendas y hagas, no tiene sentido para con el campo en el que estás interactuando, nada tiene sentido. Y para saberlo, mínimamente tenemos que saber dónde estamos paradas. Entonces, yo siento hoy que estoy trabajando dentro del campo cultural, específicamente el audiovisual, específicamente la producción de cine latinoamericano alternativo e independiente, que refleja, digamos, nuestra manera particular de ser en el mundo y cambia perspectivas de mundo. Bueno, todo eso es el amor al cine que una tiene y por qué. Y estoy trabajando desde la tecnología para volver accesible, ¿sí? Desde la tecnología y los medios, para volver accesible ciertos tipos de películas que de otras maneras a la mayoría de las personas no les llegan. ¿Para qué? Para meter un poco de cotidianidad de esas nuevas formas de representación y nuevos cines, nuevas miradas, para llegado el evento, otra vez voy al campo cultural, llegado el festival, llegado el estreno, llegado el acontecimiento, ya esos públicos estén un poco más formados, pero lo pongo en muchísimas comillas porque esto no es unidireccional ni mucho menos. Entonces, es matchear películas con nuevos públicos, es crear esos nuevos públicos y es reivindicar ese tipo de contenidos que esa visibilidad en el mercado no la tiene. Ahí estaba ella, divina, con todo entendido, trabajando hace 2 semanas en Bafisi, que es un festival, el festival más importante de Buenos Aires, bueno, del festival más importante de Argentina de cine. Y era perfecto, porque yo estaba cubriendo en las salas, además era jurada, y el festival proponía el 50% de la programación online. Así que era perfecto para Fanzine, es eso lo que hago. Te cuento qué película ver, la subíamos a la web. Entonces vos entrabas y era películas seleccionadas para ver online en Bafisi, porque literal había como 300. Bueno, ¿por dónde empiezo? Y te íbamos llevando como en una guía, o sea, funcionó muchísimo. Se disparó el analytics de la página, se dispararon los seguidores, el alcance de Instagram fue genial, pero me robaron el Instagram de Cantine hace 4 días.
O sea, me lo hackearon y me lo bajaron. Esto es real. O sea, todo es real, pero aclaro que esto es más real y más triste. Y entonces ahora el resto yo, por una cuestión psicomágica, voy a dejar el @somosfanzine atrás mientras termino la conferencia, porque en realidad me deprimí cuando llegué a esta parte y ya no podía seguir haciendo slides, o sea, ya. Dos cosas muy importantes, el equipo y la comunidad. Yo me quedo sin una pata crucial en el proyecto, que es un Instagram que en el momento tenía 8.500 seguidores, ¿sí? El equipo hizo de que rápidamente pudiéramos sacar un newsletter y pudiéramos sacar esa información que ya teníamos pautada para la semana por otras vías de comunicación. El equipo es realmente lo más importante. Y la comunidad, no olvidarnos que no son followers, son personas de carne y hueso que nos podemos poner en contacto, que podemos estar en eventos. Entonces ahí como que un poco empieza a cerrar todo, ¿sí? Comunidad es esta, este tipo de eventos, estas cuestiones. Y equipo es un poco como esas chicas bailarinas de Love que en el 2019 me alentaron a que yo sintiera un poco como la adrenalina de pararme frente a un escenario, de decir mi verdad, y eso es lo que siento que es emprender. O sea, la performance y emprender es primero un acto disruptivo, ¿sí? Es hacer algo que no está hecho. Segundo, es crearlo también en equipo, digo, eso es fundamental. Y tercero, es pararse en un escenario muy segura y convencida, hablando de un montón de cosas que crees que son real, aunque por dentro te sientas completamente en ropa interior. O sea, un poco ese es como el cierre. Y no dejar de buscar, buscar, buscar y buscar hasta dar con las personas y las situaciones correctas. Gracias.